¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo Debate 3 o Debate a 3, como prefieran, aquí en la televisión pública. Una hora de programa por delante que podríamos dedicar a debatir, a conversar sobre cualquiera de los asuntos o de los temas o circunstancias que nos son comunes a todos en el día a día. Pero de alguna manera podría ser cualquiera de ellos, porque de lo que vamos a hablar irremisiblemente y atendiendo a la actualidad es de aquello que condicionan precisamente todas esas circunstancias y todos esos asuntos de nuestra vida, de nuestro día a día. El coronavirus, la pandemia, los rebrotes, la segunda oleada y, por qué no decirlo, quizá la nueva oleada, porque tampoco, y es una duda que también podríamos intentar despejar en los próximos minutos, no sabremos si atenernos a alguna que otra más. En definitiva, para empezar, lo que nos vamos a situar con los datos que son los que nos marcan la referencia concreta de cómo está la situación, tanto en nuestra ciudad como a nivel nacional, una situación bastante complicada. Vamos a hacerlo de manera muy gráfica, con dos pantallas. La primera es la pantalla que hace referencia a la comparativa nos marcan los 225 casos que tuvieron lugar en la primera hora y hasta el día de hoy, desde el inicio de la pandemia, incluyendo naturalmente también a los curados, estamos en los 910 casos en nuestra ciudad. Y la segunda pantalla que vamos a ver, naturalmente siempre lamentando por encima de todo los 13 fallecimientos que ha habido a causa del coronavirus, se refiere a una comparativa con periodicidad semanal entre los positivos y los curados. Los positivos los tienen ustedes en la curva roja, los curados en la curva azul. Vean que desde el inicio, el 15 de marzo, hasta el final de la primera ola, poco después de la conclusión del estado de alarma, estábamos en una cifra, concretamente en las primeras semanas, de 54, ese era el pico. A primeros del mes de junio se contabilizaron un periodo de tiempo determinado de 0 contagios y a partir de aquí es cuando se comienza la segunda oleada. En este caso mantenemos una paralela entre los curados y los contagiados hasta que en la semana del 16 de agosto comienza la espiral, la subida exponencial hasta los 168 casos en nuestra ciudad. Bien, estos son los datos, pero hay muchas otras cuestiones de interés que están relacionadas con la pandemia y que son las que vamos a conversar, a discutir, a hablar aquí con nuestros tres invitados de esta noche, que son Ángel Lara, que es el presidente del Comité de Personal del INGESA por Comisiones Obreras. Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido de nuevo al debate. Tenemos a Nacho Espinosa, que es naturópata, técnico superior en dietética y perito judicial en nutrición y dietética, también conocido por todos ustedes. Nacho, bienvenido a la tele otra vez. Muchas gracias, Andrés. Y tenemos por la Cámara de Comercio su secretario general, Joaquín Mollinedo. Joaquín, bienvenido de nuevo. Buenas noches. Al debate. Bueno, para empezar y desde la perspectiva tuya como personal sanitario, ¿cómo está la situación? ¿Qué te sugieren estos datos? Bueno, estos datos me sugieren que durante la época que hemos tenido, entre la finalización del confinamiento, en esta época que hemos tenido de más relajación, donde la pandemia parece que casi desaparecía, ¿no? En este margen, en este lapso de tiempo, no se han reforzado los servicios sanitarios, como hemos venido diciendo hasta la saciedad, no ahora, sino llevamos años diciéndolo, en previsión de que cualquier estrés en el sistema sanitario, como es una pandemia, hubiera sido miles de cuestiones que podían haber ocurrido, pues el sistema sanitario ceuti no iba a estar preparado. Y ocurre pues la situación que está ocurriendo, que estamos viendo, que tanto la atención sanitaria primaria como la hospitalaria están teniendo fallos porque, como bien digo, en este periodo de tiempo no se han reforzado los servicios, las diversas categorías profesionales de forma conveniente, no se han adaptado a las nuevas fórmulas que han implementado, como citas telefónicas, que parece ser que no se le han dado los recursos necesarios y que conlleva a un cabreo por un lado de la población y por otro lado que la situación no esté funcionando como entendemos que debe de funcionar.
Claro, porque esa situación, entre otras cosas, lo que lleva es que en el ámbito sanitario se produzca digamos un tsunami, ¿no? Un pequeño temblor que descoloca y trastoca absolutamente todo lo demás. Evidentemente, porque se toman medidas y en ocasiones las medidas entendemos que, bueno, que con buena fe, pero no son acertadas, o no son acertadas más bien que no se implementan con los medios técnicos. Por poner un dato, por poner un ejemplo, las citas telefónicas en los centros de salud, que anda todo el mundo cabreado, que no incluso circulan vídeos en YouTube que de forma graciosa quieren o transmiten una realidad que es cierta, que los usuarios tienen razón, que no se les coge el teléfono a los usuarios, y evidentemente lo que no se puede hacer es implementar con más número de teléfonos y no meter personal para que cogen esa línea de teléfono. Y aparte está introduciendo una nueva fórmula que parece quizás como más fácil, que se utiliza, que se emplea menos tiempo, y es todo lo contrario, porque hacer una atención telefónica generalmente no a gente joven de 20 años, no, a gente mayor, con en algunos casos problemas de audición, donde la complejidad incluso hace que esa cita telefónica pues se tenga que invertir más tiempo, y bueno, y al final acaban en muchas ocasiones siendo citados presencialmente, con lo cual estás creando un atasco y estás creando una saturación en el servicio que conlleva a lo que hemos hablado. Y yo creo que hay que explicarlo, porque el ciudadano, que en muchas cuestiones tiene razón, tenemos que explicarle, tenemos la labor de explicarle, por lo menos los representantes de los trabajadores, ya que los equipos directivos parece ser que no van con ello, que son los que deberían darle la explicación al usuario, porque trabajan y están puestos para ello, para mejorar la vida de los usuarios, pues no se la dan. Y tenemos esa obligación de explicarle dónde está el fallo, y que nosotros estamos sufriendo esas malas condiciones o esas malas prácticas que se están poniendo en uso, y que nos entiendan y que nos apoyen. La expectativa está en la vacuna. Mientras tanto, pues todos sabemos lo que tenemos que hacer, las medidas que tenemos que adoptar, de distanciamiento, de la mascarilla, en fin, un protocolo que ya llevamos aplicando pues en estos meses de esta nueva vida que nos toca desafiar. Pero hay una cosa de la que no se habla mucho, aunque sí ha sido tema de debate a nivel nacional en algún medio de comunicación, y es si es necesario cuidarnos normalmente ahora mucho más en una situación como esta. Y hay una serie de claves, de pautas en la dieta, en todo lo que comemos, que bueno, es tan importante como claro. Eso, ¿no? Que puede prevenir o puede garantizarnos una mayor seguridad quizá frente al virus. Vale, esa es la pregunta clave. ¿Por qué? Porque es verdad que muchas marcas, empresas, han querido de alguna manera desviar la atención hacia ciertos productos que nos pueden garantizar esa seguridad frente al COVID o al hecho de contraer el COVID, o una mejora ante el COVID. Vale. Bueno, pues yo te puedo decir que desde que se empezó todo el problema, la problemática del COVID, y sobre todo a nivel a nivel alimentario, que es mi toca aparte, me he dedicado a recoger artículos, sobre todo científicos, de diferentes partes del mundo, Australia, Francia, Inglaterra, Oxford, etcétera, en el cual básicamente todo el mundo dice lo mismo. Es verdad que hay un grupo de vitaminas que por la televisión sale mucho, la vitamina D, el hierro, el cobre, el selenio, la vitamina A, la vitamina B6, B12, vale, pero todo el tiempo esta explicación, todo gira prácticamente en torno a lo mismo, que es: tengo que llevar una alimentación sana, saludable y de alguna manera consecuente, y ahora diré el nombre de la dieta, que todo el mundo la conoce, para que mi sistema inmunológico se encuentre bien. Hay muchísimos estudios que te dicen que si hasta hace 2 años lo que se le llama el síndrome metabólico, que es la mezcla de colesterol alto, de diabetes, de temas de corazón, todo eso nos va de alguna manera a producir un bloqueo a nivel inmunológico, a nivel de salud, ahora con mucho más razón nos va a pasar esto. Antes abrías la puerta y podías saltar al vacío y había una red, y ahora saltas al vacío y te matas. Vale, pues ¿qué debemos de hacer? Comer bien, básicamente. ¿Debemos de tomar suplementación? En ningún caso, porque si comemos bien, toda la suplementación que debemos comer está en la comida. No necesito más vitamina, bueno, vitamina D todavía, pero no necesito más vitamina A ni vitamina C
Estamos en España, en un país de cítricos, en un país de verduras, en un país gracias a Dios, de caballa, de sardinas. Es importantísimo. La vitamina D3 sale básicamente de los aceites grasos de los pescados azules. ¿Eso funciona contra el COVID? No, no funciona nada de eso contra el COVID. ¿Eso va a hacer que mi sistema inmunológico esté mejor? Muy probablemente. ¿Me lo tengo que tomar para prevenir la enfermedad o contraer el COVID? Desde luego, en todos los estudios que he tenido acceso a ellos, en ningún estudio te lo aconsejan y te dicen que, bueno, debes de pautar una alimentación normal. Vale, y la clave es, bueno, ¿y qué alimentación normal tengo que hacer? ¿Saludable? Lógico. Pero, ¿qué alimentación en España, en la zona mediterránea, se estudia en todo el mundo como un icono de la alimentación? Pues la dieta mediterránea. Porque tenemos todo. Sí, sí. Pues eso es algo que, bueno, podemos incorporar como un hábito, un mecanismo más de defensa frente al virus en lo que se refiere a la libertad, a la responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Y a pesar de ser uno de los mejores países del mundo en cuanto a la comida, a la nutrición, pues bueno, los datos no son alentadores ni mucho menos. Pero esa es otra historia que corresponde al ámbito de la gestión de la pandemia. Y ahí está la consecuencia a la hora de, pues, conocer una vuelta de tuerca más a las restricciones impuestas. Se está trabajando por parte de la Administración en un nuevo decreto que va a imponer nuevas restricciones. Luego veremos al consejero de Sanidad más o menos acercarnos a cómo va a quedar esa situación. Pero todo eso tiene efectos muy negativos sobre un sector muy castigado, el de la hostelería, ¿no, Joaquín? ¿Qué esperáis de ese nuevo decreto que al parecer puede reducir, que sepamos, al 30%, por ejemplo, la ocupación de las terrazas? Bueno, en principio parece ser que si luego no cambian de aquí a cómo se formule definitivamente el decreto, lo que bajaría al 30% sería el interior de los locales y el 50% las terrazas. Pero claro, el interior, teniendo en cuenta la época en que nos encontramos, en que ya empieza la climatología un poco más adversa, pues el 30% de los locales, pues eso no hace viable que una persona pueda abrir la mayoría de sus negocios con un 30%, ¿no? Lo que sí consideramos, evidentemente, es que estamos en una pandemia, que el sector empresarial yo creo que ha demostrado o está demostrando que cuando hay que tirar adelante, tira adelante, pero que yo creo que también tenemos que tener en cuenta que siempre se castiga a los mismos sectores. Es decir, que yo echo de menos datos epidemiológicos que hay o que pueden hacerse en que me digan dónde están los principales focos de infección, porque según los mismos consejeros o distintos sitios que se están hablando, los focos de infección principales o los focos de contagio principalmente se están dando en el ámbito familiar, donde tú, evidentemente, pues si tú estás con tu marido, con tu mujer o estás con tus hijos, ya no, esas precauciones que tomas en la calle no las tomas, no tienes mascarilla, no tienes distancias de seguridad y tú no sabes dónde, y cada uno hace su vida independiente fuera de su núcleo familiar. Entonces me gustaría que esas medidas de verdad estuvieran respaldadas también porque yo creo que bien con las medidas que actualmente hay de distancia de las distancias establecidas en terrazas y guardando las distancias, pues a lo mejor se pueden tomar otras medidas también paralelas que ayuden a evitar que aumenten los casos, pero que no afecten a sectores estratégicos, ¿no? En el caso de Ceuta, como es el sector de la hostelería, ¿no? Claro, y todo esto con la sombra del cierre, pues como una espada de Damocles, ¿no? En Melilla comentábamos antes que se ha tomado esa decisión y que se aplaza la medida hasta que pase el fin de semana, ¿no? Hasta el domingo. Efectivamente, porque claro, muchos empresarios han dicho, es que yo ya tengo preparado, he comprado a lo mejor el lunes todo lo que necesitaba, ¿no? Entonces voy a cerrar y encima todo el producto perecedero lo voy a tirar, ¿no? Entonces, una pérdida sobre pérdida. Yo no sé, porque tampoco Melilla no tengo tanto conocimiento, pero yo no sé si cómo aguantará el sector 15 días cerrado más, porque lo vamos a ver también, no son de aquí, lo vamos a ver en Cataluña y lo vamos a ver en muchos sitios. Me parece que salió un estudio a principios de octubre sin estas restricciones que hablaba que con el mal tiempo
1 de cada 3 bares en España va a cerrar. Eso supone una pérdida de empleo, una barbaridad, pero que no sé cómo vamos a asumir. Por lo tanto, yo digo, hay que tomar medidas, pues los empresarios son los primeros que las quieren aplicar, pero que antes de tomar medidas también vamos a ver dónde está el verdaderamente epidemiológicamente, que nos diga, oye, mira, pues está tal, porque luego también hablas y ves Granada, te dicen el 90% de los infectados en Granada son gente joven de la universidad y casi todos se han infectado en los botellones. ¿Por qué restringe el sector de la hostelería? Claro. Hablas de los botellones, hablas del entorno familiar, ¿dónde debemos poner el foco para situar la causa de los rebrotes? Ayer mismo, Julián Domínguez, el doctor Domínguez, que el jefe, como saben, de la unidad de medicina preventiva del hospital, hablaba precisamente de esto. O sea, una situación de continuación del brote pandémico, en principio sine die, ¿no? No hay una previsión de que pueda parar por razones epidemiológicas y mucho menos por otro tipo de razones, porque lo cierto es que la movilidad se ha normalizado demasiado pronto y en una cuantía que es prácticamente igual que antes del periodo epidémico, y después también en el sentido de que tampoco la interacción social parece que haya calado el mensaje de que teníamos que cambiar comportamientos. Eso no parece que haya calado en el conjunto de la población. Hay sectores y hay personas que sí están cumpliendo de una forma pues muy eficiente, ¿no? Pero hay otros grupos sociales o personas en general, familias. No hay que cargar sobre ningún grupo en particular, pero hay personas que no están cumpliendo. Hemos debatido también aquí hace una semana sobre el tema educativo y una de las conclusiones era que las aulas eran unos lugares ahora mismo seguros para los escolares después de las medidas que se habían adoptado. Esto podríamos pensarlo también de los restaurantes y no sé qué diferencia puede haber, si es que a lo mejor, bueno, en el momento en el que las medidas se toman, las mesas están separadas, no se permite consumir en la barra, etcétera, etcétera, ¿podría la situación estar más controlada? ¿O esto del riesgo tiene que ver más con la desinhibición de la gente a la hora de comer y después de comer de tomarse algún vasito? Hombre, yo sinceramente yo creo que el titular de un negocio es la primera persona que está totalmente concienciada para no solamente evitar que sus clientes se contagien, sino que para hacer que su negocio funcione. Con lo cual da exactamente igual que sea un bar o que sea un gimnasio o que sea una consulta médica. Nosotros observamos todos los protocolos, tenemos mascarillas de más, tenemos geles de más, hacemos todo lo que haga falta porque la persona se sienta en un entorno seguro. Por lo tanto, un poco yo coincido con él. Si nosotros como empresarios velamos no solamente por nuestra seguridad y la seguridad de nuestro negocio, sino también por la persona, nuestro cliente que viene a visitarnos, ¿no podemos pensar que el foco no está del todo bien orientado? ¿Que hay una desconexión a nivel de mensaje entre un grupo y otro grupo para que no haya sido consciente de dónde estamos? No lo sé, pregunto. Es verdad que, bueno, muchas veces, también lo hemos comentado, nosotros a la hora de acudir a un lugar a almorzar o a estar con alguien, ¿no?, con unos amigos, pues la propia situación te obliga o te aporta un poco de inquietud, ¿no? Porque ahora, bueno, no sé exactamente, se dice que el virus se puede transmitir por el aire. No sé, Ángel, ¿cuál es tu opinión? Bueno, mi opinión, yo creo que hay que hacerle caso. Hay gente que se acerca más a la cuenta también, que es menos consciente. Es verdad, somos personas sociales y además los hispanos nos acercamos. Yo creo que en esto sí hemos ido aprendiendo algo, vamos manteniendo más distancia, como los europeos del norte, que son personas quizás más frías, más distantes. Nosotros tenemos aquello, somos más sociales y nos acercamos más, y parece que ahí vamos aprendiendo. Yo creo que un poco hay que emplear el sentido común, hacerle caso a los expertos,
distancia social, que es básico, lavarte las manos, airear las estancias. Y bueno, también hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones son cambiantes las cuestiones. Hoy nos dicen una cosa y por el propio desconocimiento, porque ahora mismo esto, digamos, está en estudio, ¿no? Por la propia evolución de la enfermedad y por los especialistas por los que nos van orientando, pues se van dando situaciones cambiantes. Hoy hay que hacer una cosa y quizás mañana hay que hacer otra, pero en todo caso, desde luego hay que hacerle caso a las recomendaciones que yo creo que hacen los expertos, y desde luego creo yo que en los locales se están cumpliendo, o son los propios empresarios los que teniendo en juego su puesto de trabajo, su comer, su negocio, pues son los que inciden un poco más en que las medidas se cumplan escrupulosamente. Antes de entrar de nuevo en ese debate de compatibilizar la seguridad en materia sanitaria, la seguridad para la salud de las personas y la economía, me gustaría, si quieres, que apuntarse algo sobre lo dicho por el doctor Domínguez, porque ahora, a la hora de focalizar, de señalar algunos colectivos, en Granada se ha cerrado la universidad, y hay quien está comentando que van a venir muchos estudiantes que lógicamente pues tienen aquí a sus familias. No sé si esta es una cosa que se pueda tener, que se pueda subrayar, ¿no? Yo subrayo y discrepo con el señor Domínguez. Para empezar, él es médico, yo no soy médico, y yo no tengo nada que discutir sobre los datos, las aportaciones que haga él desde el punto de vista médico, pero desde luego desde el punto de vista de, como hemos hablado hace un momento, de manejar la pandemia, hombre, una de las cuestiones que deben apuntar los propios técnicos es, como he dicho antes hace un momento, es reforzar el sistema sanitario, que es vital, que eso no lo están haciendo. Está bien culpabilizar a unos sectores, a otros, a los que cumplen o los que no cumplen, pero también hay que señalarlos a ellos, porque creo que en ellos, en su labor, está también señalar las debilidades del sistema, que la tienen porque, bueno, cualquier persona puede consultar los datos anuales del Ministerio de Sanidad, que nos colocan en la última posición en todo lo bueno, en todo lo que puede ser bueno, y en los primeros puestos en todo lo que se puede ser malo. Número de profesionales, de médicos, de enfermeros, de celadores, de administrativos o de la categoría laboral que se quiera, con respecto al resto de comunidades autónomas, nos sitúan por debajo. Porque digamos, en Ceuta tenemos un ratio, por ejemplo, por poner un ejemplo, de 2 enfermeras cada 1000 habitantes, y en Navarra hay 5. Los números me los he inventado, tengo los datos ahí. ¿Pero por qué? Pero es así. Navarra, País Vasco ostentan los primeros puestos, y por qué aquí los últimos. Esta situación la llevamos soportando durante años. Cualquier estrés que se produzca en el sistema, como es una pandemia, evidentemente nos va a afectar mucho. No estamos preparados, no tenemos las instalaciones adecuadas porque no las tenemos. No tenemos el número de profesionales adecuados, por mucho que ellos insistan, a todos los niveles, desde el médico al celador, a todos los niveles. Y bueno, si la pandemia se ceba en esta segunda oleada, o en una tercera o en una cuarta, que no lo sé, especialmente con Ceuta, lo vamos a pasar mal. También es deber suyo, suyo y del resto de componentes, ¿no?, tanto de la ciudad autónoma como de los técnicos del propio INGESA, en este caso más del INGESA, porque dependen directamente del Ministerio, ¿no?, lo que es el tema sanitario, pero sí denunciar, igual que hacemos nosotros, estas carencias que tiene el sistema. Creo que van a hacerlo. Ahora vamos con ese difícil equilibrio, ¿no?, el de la salud, de la economía, la necesidad de protegernos todos, y la de intentar que no cierren empresas, negocios, que no haya gente que se vaya al paro. Oía hace unos días un dato demoledor: 600.000 puestos de trabajo se han perdido en toda España, con el cierre de, no sé si eran 60.000 u 80.000 empresas. Pero antes, sin contabilizar los ERTES. Claro. Efectivamente. Es decir, que son datos sin contabilizar los ERTE, que estamos hablando de que hay cerca de 1 millón de personas en ERTE todavía, y que se prevé que se incrementen, que son personas que se incorporarán si la empresa consigue sobrevivir. Si no se convertirán en ERE. Pues si no se convertirán en ERE o se convertirán en desempleo. Es decir, que realmente tenemos una situación muy compleja en todos los sentidos, ¿no? Pues vamos a escuchar ahora al consejero de Sanidad, Javier Guerrero, que ayer en su comparecencia de prensa adelantaba algo de lo que decíamos antes va a ser el nuevo decreto para apretar la tuerca de las restricciones y a intentar controlar la pandemia.
Vamos a empezar a rebajar a 6 personas fundamentalmente por mesa, excepto convivientes. Vamos a valorar también la venta de alcohol, vamos a valorar también el cierre de las actividades comerciales de las tiendas. Es decir, se está valorando también el cierre del tráfico por el lado de Benzú hacia arriba, hacia la posición A, y por la parte de San Amaro hacia el Monte Hacho, a partir de una hora hasta otra cierta hora, se está también valorando. Es decir, son todas las medidas dirigidas fundamentalmente a, como he dicho antes, connotaciones sociales. Disminución de aforo, disminución de aglomeraciones, control de horarios y control verdaderamente en muchas zonas de restauración o de bar. Bueno, ¿qué te parece, Joaquín? Bueno, sí, yo lo que pasa que lo que estábamos comentando anteriormente, yo creo que siempre lo es más fácil, ¿no? Es decir, no sé por qué a nivel nacional, pues el sector de la hostelería y el sector del comercio, porque ahora mismo en Ceuta no lo han restringido, pero en otras comunidades sí, pues se ha ido a lo más fácil, ¿no? Que es siempre restringir al sector de la hostelería, que yo creo que en Ceuta, yo que me gustaría es que de estos contagios que estamos viendo, ¿cuántos se han contagiado en la hostelería en Ceuta? Para aplicar más medidas restrictivas ahí y no aplicar otras medidas que nosotros, por ejemplo, desde la Cámara y la Confederación hemos defendido, porque nosotros siempre hemos defendido, por ejemplo, que no se venda alcohol a partir de determinadas horas, que somos la única comunidad autónoma de España, de único sitio de España que tú podías comprar alcohol a las 5 de la mañana. Es decir, no solamente, cuando hablamos no solamente de temas de COVID, sino estamos hablando de muchas cosas que estamos en implicación, como el alcohol, la venta de alcohol a los jóvenes, etcétera, etcétera, ¿no? Y nosotros nos decíamos, lo que no puede ser es que tengamos colas en tiendas, en determinadas tiendas a la 1 de la mañana cuando se cerraba la hostelería, que todos lo hemos visto hacer colas inmensas para comprar alcohol, y tú le limites la hostelería a la 1 de la mañana. Es que no tiene sentido y no se ha puesto remedio, y todavía no hay remedio, es decir, que todavía la gente puede comprar, el decreto todavía no entra en funcionamiento. Es decir, que yo creo que hay medidas que se pueden tomar, o que hay una cosa que no entiendo, es decir, de qué diferencia hay para el contagio del virus de la 1 de la mañana a las 12 de la noche, por ejemplo. Es decir, que pueda haberla, ¿no? Pero es que yo no la entiendo. Es decir, que es que del 12, si tú a la 1 de la mañana, de 1 de la mañana a 12 de la mañana, esa hora que le quitas al hostelero, esa hora que un poquito de margen, ¿hay diferencia realmente? ¿Puede haber incidencia realmente en el incremento de contagio? No sé, eso son preguntas que nosotros hacemos, que nos gustaría que los expertos nos lo respondieran, porque yo creo que eso también tenemos que, y sobre todo que las medidas deben de consensuarse. Deben de consensuarse, creo yo, igual que con todos los sectores, porque se pueden tomar las medidas de la forma más adecuada para proteger también el tejido empresarial, que a lo mejor lo más seguro es que evidentemente nos recuperamos de la pandemia, pero muchas empresas no se van a recuperar. Hombre, yo imagino que habrá una cierta, no voy a decir preocupación exactamente, que de hecho la tiene que haber, ¿no?, por parte de la administración, pero algo de inquietud, de interés por conocer la situación, por preguntaros cómo llevamos unos meses, como hemos visto antes, cómo ha incidido en la economía del sector, a lo mejor definitivamente el de la hostelería, por ejemplo, esa primera oleada, cómo lo están llevando en esta segunda. Alguna consulta, imagino. Claro, y otros sectores, es decir, que no estamos hablando solamente de la hostelería, que el sector de comercio ha bajado un 60%. 60% con datos que tenemos nosotros de las empresas, 60% respecto al año anterior en verano. Unas ventas del 60%, es un sector que está en una crisis brutal, porque la hostelería, al fin y al cabo, con las terrazas no han vendido igual, ni mucho menos, pero bueno, ha habido un sector que por lo menos se está intentando defender. Pero ahora vienen momentos muy complicados, y entonces, bueno, pues que nosotros entendemos que todas las medidas, como has dicho tú, los expertos son las que las marcan, pero nos tienen que también, yo creo que tampoco está mal que pidamos cuáles son las explicaciones de por qué se toman esas medidas. Siempre hay que pedir explicaciones. En el sentido de decir, yo quiero saber epidemiológicamente por qué se toman medidas contra el sector de la hostelería si a lo mejor los contagios no están ahí. Entonces me dicen, mira, pues porque para prevenir, bueno, pero vamos a lo mejor como prevenimos, ¿no? Vamos a ver por qué no tomamos otras medidas, o por qué no toman medidas contra otras cosas, otros focos de infección que hemos comentado, ¿no?, que son más contundentes.
A mí, yo no sé si a vosotros os pasará, pero yo me da la sensación de que o nos pasamos de frenada o no llegamos a la frenada. Por lo tanto, lo que ha comentado Joaquín, vale, se cierran los locales de bares, etcétera, bares. Ahora resulta que nosotros, yo por ejemplo, en la zona que vivo, yo doy a Avenida Madrid, Avenida España, el sábado pasado a las 6 de la tarde, un reguero de personas en torno a 16, 17, 18 años, todas cargadas con sus Coca-Colas, botellas de alcohol, camino de algún sitio indeterminado para hacer un botellón. Si eso que pasa por delante de la comisaría de la policía local, todo el mundo pasa por ahí, eso no se ve, no hay un interés por decir o por preguntar. Porque yo a mi mujer le decía, ¿y a dónde va tanta gente a hacer un botellón que técnicamente nos han cerrado la marina para que no se reúnan y se están yendo para otro sitio? O sea, nos hemos pasado de frenada, ya nadie puede ir, ningún niño de 3, 4, 5 años puede ir a jugar a la marina, pero ahora resulta que los botellones están haciendo en otro sitio. Por lo tanto, no tenemos marina, pero seguimos teniendo botellones. Sí. Y eso sigue siendo un foco, que era lo que decía Joaquín. Sobre todo que yo creo que las personas hay que también decir que una vez que hemos estado confinados todo y tal, yo creo que las personas también hay que darle una alternativa. O sea, pero como persona digo todo en general, no porque yo no quiero focalizar a la gente joven porque no tienen por qué focalizarlo. Si una persona de 40 años también llega un momento en que necesita un ocio, si no lo hacemos. Entonces hay que darle alternativas. Si por muy concienciados que estemos, al final las personas al final buscarán un ocio, porque además lo necesitan, y si tú no eres capaz de proporcionárselo, pues a lo mejor en vez de estar en la terraza con las 6 personas ventiladas y con al aire libre, pues llamará a sus 4 amigos y cenará en la casa. No estoy diciendo, pues fíjate, no estoy diciendo de gente joven, estamos hablando de mi edad, de 40 y tantos años, sí. Pues que llegarán, juntarán en la casa, cenarán con los amigos, se tomarán la copa allí y el foco de infección es mucho mayor porque está en un sitio cerrado, no guarda las medidas de seguridad, etcétera. Es decir, que yo creo que hay que compaginar también, creo, un poco las dos cosas, ¿no? Porque la gente al final no le puedes prohibir, no sé si lo puedes prohibir, pero la gente al final necesita un ocio controlado, pero un ocio. Es verdad. Al final, lo del tema del botellón, efectivamente, los jóvenes, en este caso que son los que lo llevan a cabo, se buscan alternativas. De ahí yo creo que, la referencia que hacía el consejero a la restricción del tráfico de cara al monte, a lo de San Amaro, que tú decías que no lo veías mucho. Yo no lo veía claro, y sobre todo no entiendo por qué San Amaro, por qué la restricción en San Amaro. Hombre, como bien dice él, nos merecemos los ciudadanos una explicación, como todo, no somos tontos. Podemos no ser técnicos en la materia, pero tontos no somos. Y estamos en un país libre, democrático y de derecho, y tenemos como ciudadanos el deber y además la obligación de preguntarle a los gobernantes las medidas por qué y cómo, ¿vale? Yo a lo que hablábamos hace un minuto, haciendo caso también a los técnicos, lo que hay que hacer también es proteger a los vulnerables, no solamente a las personas mayores, a las personas con alguna patología, y yo como procedo y pertenezco al tema sindical, evidentemente a los trabajadores vulnerables, que muchas veces estos técnicos se olvidan de que en nuestros centros de trabajo, no solamente de la propia administración sanitaria, sino del resto del conglomerado empresarial que pueda haber en España, el resto de trabajadores públicos, hay una serie de trabajadores que son vulnerables y que se deben de implementar las medidas que ni mucho menos se están haciendo, por lo menos en la medida que debieran hacerse, de fomentar técnicas como se hacen en otros países europeos del teletrabajo, que creo que es un nuevo horizonte a explorar, y que en algunos trabajos, no evidentemente en todos, pero bueno, sería una manera, por un lado, de explorar una nueva forma de continuar y darle continuidad al trabajo y de que no se paren determinadas empresas, y por otro lado, proteger la salud de los trabajadores. Bueno, pues hemos oído un acercamiento a las nuevas medidas por parte del consejero, hemos oído también al doctor Domínguez. Nos hemos ido a la calle, como hacemos habitualmente cada jueves, para conocer qué piensan los ciudadanos de qué medidas se deberían llevar a cabo, que se deberían adoptar, además de las que ya practicamos, para controlar la pandemia. Ante tanta información y desinformación del ahora sí y ahora no,
Los ciudadanos tenemos muy pocas cosas claras de esta sindemia, que es como ahora la denomina la OMS. Fíjense, hasta el nombre ha cambiado. Sin duda debemos poner de nuestra parte. Requisitos fundamentales realmente claros son el uso de la mascarilla, la limpieza de manos y evitar aglomeraciones. 3 puntos que a priori podrían ser sencillos de cumplir, pero cuando uno se topa con la realidad, las cosas ya no son tan fáciles. Pues evitar muchas cosas. El principal es ¿Evitar el qué, por ejemplo? agrupaciones, el quitar mascarilla, yo qué sé, es que ha habido varias cosas que, vamos, que no se comprenden. Yo ni idea. Yo que haya menos, que la gente ande separada, que se aleje y la mascarilla subida, ¿sabes? Y poco más. Vayan ustedes a los autobuses y vean lo que hay allí en los autobuses. Se meten en un autobús 40 o 50 personas y vengan a subir hasta la que tenemos que decir, oiga, deje usted ya de subir más gente. Eso es una de de los principales. La segunda es que tanta gente corriendo por las calles, paseando. Yo voy paseando y me encuentro con un montón de gente que van sin careta. Y muchas cosas de esas que no se quieren hacer. Para cambiar esto, la verdad es que es muy difícil, muy complicado, ¿eh? No sé, la gente que se mentalicen un poquito, de que no salgan tanto a la calle sin mascarilla, el botellón, lo de siempre, el botellón y demás, sí. Y ante la dificultad o el no sé para algunos, la opción es el confinamiento, cerrando hasta el puerto. El barco cerrarlo, eso es lo que tienen que hacer. Que se va la gente para afuera, viene y se lo pega aquí a todo el mundo. Lo mismo que está cerrada la frontera, que cierren aquello. Pues lo mejor que podíamos hacer es cada uno en su casita. Eso sería lo mejor que podíamos hacer. Cada uno en su casita y con responsabilidad los que salimos a la calle. Solo eso. Toda esta gente que se queden en su casa, y la verdad es que no lo sé. No sé qué decirte. Que si se quedan en casa tampoco van a... Menos salir. Sí, la verdad que eso de las medidas de 6 personas, yo aquí nadie las cumple. Hay muchos grupos por la calle, mucha gente sin mascarilla y a la mínima no está la policía, se baja la mascarilla. Eso va a haber una subida importante ahora otra vez. Sí, con el puente y todo. Sí. Claro, que si todo fuese tan fácil ya se hubiese hecho, pero habrá que pensar en la economía como parte del sistema. Por supuesto que nuestra salud también. Y mientras tanto, los políticos no se ponen de acuerdo, los ciudadanos no saben por dónde tirar y a estas alturas ni a quién creer. Bueno, lo del confinamiento de nuevo, bueno, no parece una idea probable de momento, no sé si lo veis así, y a lo mejor pues incluso inconveniente, ¿no? Por lo que estábamos hablando antes, el derecho que decías tú, Joaquín, de que la gente tiene de pues tener su pequeño tiempo de ocio y poder salir a la calle, tomarse algo, intentar divertirse de alguna manera. El negocio de todas estas empresas que se dedican a ello. Y sobre todo porque me parece importante que la Organización Mundial de la Salud está empezando a poner en duda el tema de los confinamientos. Yo no sé si cómo llegará a esas cosas, porque es verdad que la Organización Mundial de la Salud está cambiando. También yo creo que los cambios también que se hablan muchas veces no son malintencionados, es porque es una enfermedad nueva o un patógeno nuevo y todo se va cambiando en función del conocimiento científico. Pero recientemente, me parece a mí que esta semana la Organización Mundial de la Salud está empezando a estudiar que se desaconseje los confinamientos masivos como hemos tenido en España o en el resto de Europa. Y tan estrictos, es verdad. Y tan estrictos, porque no solamente de coronavirus vive el hombre, es decir, que también hay muchas enfermedades, muchas patologías que se han disparado, muchas cosas que al final confinarte X meses en una casa no está, yo creo que el ser humano está pensado para estar en 10 metros cuadrados, ¿no? Entonces yo creo que al final también tienes que valorar la situación global de la salud, ¿no? Claro, ha dado ahí en el clavo. Ya hay asociaciones como la Asociación Española contra el Cáncer, ya están dando datos fundamentalmente que van en relación a los enfermos crónicos. Se están abandonando muchas patologías porque todo es coronavirus. Lo que hablábamos antes, las atenciones telefónicas no funcionan, la gente no es capaz de pasar al siguiente nivel asistencial de primaria especializada, han formado un cuello de botella, todo está fiscalizado por las direcciones médicas, que son las que dicen quién pasa o quién no pasa al siguiente nivel asistencial.
se hace un uso abusivo de las urgencias, porque si yo tengo necesidad para mi problema de una revisión, no tengo medio o se retarda demasiado en el tiempo, al final acabo utilizando otros sistemas de que el sistema no está preparado para que se utilicen las urgencias. Las urgencias no están para eso. Y termino pues colapsando el hospital y termino utilizando esa vía para acceder al siguiente nivel asistencial, que sería la consulta de los especialistas, que por otro lado el usuario ve como una meta imposible. Aquí nos encontramos de que la persona que tenga más poder adquisitivo lo va a tener claro, me hago de una compañía privada y se acabó, y el que no, pues le toca fastidiarse. Y esto es un problema porque muchas patologías, y esto lo hablan los especialistas, los médicos, que los vamos a ver en unos meses, o en un cierto tiempo, como estas patologías pues bueno, van a tener serios problemas, ¿vale? Incluso se van a encontrar índices más elevados de mortandad en diferentes sectores de población. Y esto es un problema. De hecho, cuando se termine la pandemia, porque alguna vez esperemos que se acabe, vamos a tener un problema en España, a nivel, no solamente en Ceuta, sino a nivel nacional, que son las listas de espera. Cómo se va a regularizar todas esas listas de espera que ahora mismo han quedado, con esto de la pandemia, han quedado disueltas prácticamente. Han encontrado el sistema eficaz para eliminar el gran problema que tenía la sanidad de nuestro país, la sanidad de Ceuta, que eran las listas de espera, que hoy por hoy no existen. De facto han desaparecido porque todo es COVID y el resto de patologías pues parece que se han olvidado. Esto lo digo porque hay personal de Ingesa, en concreto personal médico, ¿no? que precisamente está muy preocupado por este tema, no solamente por la carga asistencial que tienen los diferentes colectivos profesionales, que vuelvo a incidir que no se está haciendo nada en esto, que en esto los políticos tenían que echar carne en el asador, porque te digo que como el envite de la enfermedad sea fuerte, vamos a tener serios problemas en el clínico de Ceuta, ya los tenemos, y además su talón de Aquiles es el personal, no son los respiradores, incluso ni las camas, es el personal, es la debilidad que hemos tenido durante años. Sí, sí, y que se agrava muchísimo con toda esta situación. Hace unos días veíamos una noticia a nivel nacional de una mujer, lo denunciaba su hermana, que había fallecido, era porque tenía cáncer, pero había fallecido porque no había conseguido disponer de atención a lo largo de todos estos meses de pandemia. Es un gran problema a nivel nacional, sí. Es un problema que no solamente ocurre aquí y no se dan cuenta. Nosotros, desde la organización sindical que represento, esto se lo he comunicado directamente al director territorial, al director gerente, directores médicos y al director de Ingesa Madrid. ¿Cuáles son? Categoría por categoría, porque tenemos en cuenta de que el Ingesa tiene una gama elevada de categorías, todas con su problemática, y creo que en atención primaria están detallados punto por punto, profesional por profesional, desde el médico al celador, pasando por los auxiliares administrativos y por enfermería, cuáles son los grandes problemas que tienen, los grandes problemas que se encuentran, y cómo esa atención telefónica habría que depurarla, porque se ha implementado de una manera rápida. Hemos tenido un tiempo de oro, que ha sido este descanso que nos dio la pandemia para poder hacer algo, para poder implementarlo con medidas tecnológicas. Es verdad que las medidas tecnológicas es cuestión de dinero. El profesional es más complicado, no podemos fabricar una enfermera en 10 minutos, ni un médico en 5 minutos. Son profesiones que requieren en muchos casos unos años de estudio, además elevados, ¿no? Y que durante todo este tiempo, también hay que poner punto, durante este tiempo me refiero a más de 10 años, es decir, que esto no lo ha hecho un partido político u otro, esto ha sido obra de todos, ¿no? Nos han tenido abandonados el Ministerio de Sanidad, el señor ministro, en este caso el ministro Illa, y los anteriores ministros han tenido abandonados a los ciudadanos de Ceuta con una precariedad, que además vuelvo a remitir en la estadística, no solamente en recursos materiales, sino en recursos humanos. Las plantillas de profesionales no están siquiera cubiertas. Y en algunos casos me pueden decir, bueno, es que no hay médicos, bien, pero celadores tiene usted, todos los que quiera, ¿por qué no los contrata? Y auxiliar administrativo, ¿por qué no los contrata? Y enfermeras, es decir,
que no hay una voluntad clara de hacer una política sanitaria que además que en un momento como este nos coja fuerte, porque es vital, ¿eh? Yo sé que defiendo lo mío, pero creo que en un envite fuerte de la enfermedad nos iba a pillar en muy mal lugar. Yo no sé, hasta hace unas semanas se hablaba de rebrote, hasta que finalmente se ha aceptado, ¿no?, que se trata de la segunda oleada, que además se esperaba para noviembre, en fin, que no se esperaba tan temprano con las condiciones climatológicas de calor, sino que se hacía referencia al frío, que esa es otra, ¿no?, que el frío también viene ahora y que se aconseja, por ejemplo, ya se dijo aquí también en otro debate que mantuvimos, se aconseja la vacunación de la gripe como un elemento importante para garantizar un poco más de seguridad frente al virus. Yo no sé si consideráis que esta segunda oleada se va a mantener en el tiempo o vamos a tener una relajación y que puede venir una tercera. Yo creo que se va a mezclar. Se van a mezclar varios procesos, varios tsunamis al final, porque Ceuta a nivel de fríos en noviembre, diciembre empiezan un poquito más a nivel de frío, enero, febrero es cuando más frío tenemos. Si llevamos un control por los niños que se ponen malos, principio de septiembre por el cambio de calor y calor-frío, y luego ya empiezan eso, pues hacia diciembre empiezan a complicarse a nivel de mocos, a nivel de fiebres y demás, y eso se va a mezclar con todo, con lo cual también es verdad que tampoco tenemos la cantidad de medios adecuados para poder dictaminar si esto es una fiebre, febrícula, está constipado o es que tiene el COVID. Pues claro, mandarlo a su casa 10 días o 15 días sin saber qué, yo creo que es un poco aventurado, ¿no? Pero tú tienes pocos profesionales. Tienes, por ejemplo, un médico encargado de, no recuerdo ahora, microbiólogo. Tienes uno. Claro. Tienes un aparato de PCR y tienes una serie de profesionales muy concretos, adiestrados, técnicos de laboratorio, adiestrados para hacer esa técnica. Primero recemos que no se nos pongan malos, porque luego, es lo que digo, por eso hay que reforzar los servicios sanitarios, por eso hay que hacerlo con previsión, que no se ha hecho, y todos los recursos para hacer ese PCR, porque como bien sabéis, los PCR se pueden utilizar para otras pruebas diagnósticas, que ahora mismo quedan de lado, y todo es coronavirus, Entonces es verdad que no ha habido un refuerzo, como digo, un refuerzo de todos estos servicios para poder en este caso afrontar la pandemia, esta segunda oleada con fortaleza. Por ejemplo, han recomendado la vacuna de la gripe. Me parece perfecto, yo no voy a discutir, porque os digo, yo no soy médico y hay que hacerle caso a los expertos. Ahora, lo que sí les discuto, ¿han pensado estos señores que piden una vacuna masiva? Porque sabéis que otro año la vacuna de la gripe incluso se han devuelto dosis, no es la población no la acoge por las causas que ese año no lo voy a discutir. Este año se pide una vacunación masiva y se puede esperar una vacunación masiva. ¿Han reforzado los servicios de atención primaria con enfermería para estas campañas? Pues no lo han hecho. Entonces, vamos a poner también un poco de orden. A mí no me puedes tú decir que son unos irresponsables los jóvenes porque esto, y tú no eres un irresponsable al estar recomendando una medida que además vas a hacer que fluya una cantidad grande de gente a los centros de salud donde tú no has puesto los recursos porque sabes que no los tienes, no refuerza esos servicios, y además si pusieras más medios, evidentemente a la población la vacunaría mucho antes, que es cuestión de tiempo, y tú no sabes lo que va a pasar, con lo cual yo creo que el tiempo corre aquí a nuestro favor. Debemos de implementar el mayor número de profesionales para en la medida de lo posible facilitar a la población, y ya te digo que nos pille esto en las mejores condiciones, y no se hacen. Es decir, ellos tienen un gran grado de responsabilidad que no la están cumpliendo, Bueno, Cristina Díaz ha ido a ver a un farmacéutico, en este caso Antonio Ruiz, que es tesorero del Colegio de Farmacéuticos de la farmacia Arcos, para conocer, qué se dice desde este sector con relación a todo esto que estamos hablando.
La pandemia es una situación que nos está afectando a todos, pero hay un problema. No todos podemos ayudar, o al menos eso es lo que piensan desde el Colegio de Farmacéuticos, porque entienden que son un pilar fundamental en esta sociedad y que podrían hacer más de lo que hacen. Pero Antonio, ¿qué es lo que ocurre para que obtengan este veto de no poder hacer pruebas? Bueno, pues este feeling que parece que no llega a existir entre los ciudadanos, entre la gente que viene aquí a comprar, cuando esto no es una realidad, ¿no? Bueno, yo creo que esa pregunta a lo mejor más habría que hacérsela a la Administración, de saber cuál es la circunstancia actual. Nosotros nos sentimos muy respaldados por el usuario de a pie, también por gran parte de la sociedad. Es decir, el premio Príncipe de Asturias Concordia lo va a recoger una farmacéutica que desgraciadamente sus padres fallecieron ejerciendo la profesión. Sí. El premio ATA a los trabajadores autónomos también se lo han dado al Consejo General. Es decir, que nosotros si nos sentimos respaldados, lo único es que creemos que la situación actual hay que tomarse medidas extraordinarias, y las oficinas de farmacia y los farmacéuticos nos ofrecemos totalmente. Somos, bueno. Sí, yo lo que digo es que yo no entiendo, porque por ejemplo, para hacer una prueba como las que pueda haber ahora, que es con una muestra de sangre, que incluso un usuario cuando se toma el nivel de insulina se lo hace en casa, que son cosas muy sencillas. Ahora parece ser que viene también una prueba que son fundamentales, y eso se ha cansado la Organización Mundial de decirlo. Cualquier experto científico que hables con él, que son fundamentales las pruebas, pues más fiabilidad que le puede dar a alguien del sector sanitario, como puede hacer un farmacéutico, quitando pues médicos, enfermeros, en pocas ocasiones se va a poder contar. Entonces, yo insisto en la pregunta, ¿creéis que hay alguien que esté poniendo un veto a todo esto, o cuál puede ser el problema que entiendan? Porque ni siquiera os han preguntado, esto también es así, ¿no? Yo creo que nosotros estamos capacitados, tenemos formación y tenemos capacitación como para realizarlo. Pocas carreras tienen más de microbiología, bioquímica, análisis clínico que farmacia. Es decir, que nosotros la capacidad la tenemos, las ganas y el espíritu cooperante también, la cercanía al usuario la tenemos. Ya no hay que tomar, es decir, aquí en Ceuta somos 24 oficinas de farmacia, en Benzú a lo mejor no es muy sencillo desplazarse, en cambio hay una oficina de farmacia. Al final nosotros, el 95% de la población española tiene una farmacia a menos de 10 minutos. ¿Vale? Al final yo creo que esto hay que verlo de forma un poco global y saber que los farmacéuticos estamos capacitados, tenemos ganas de hacerlo y podemos. Hace unos años estábamos haciendo una prueba piloto que era para detectar el VIH en la oficina de farmacia, y lo hicimos. Bueno, para las drogas también tenéis uno, que yo recuerdo incluso que hemos hecho algún reportaje sobre eso, para saber si alguien había consumido o no, incluso por el tema de los padres y demás, detección del cáncer de colon, que también lo hacíais vosotros. Entonces, claro, cuando se ve todo esto y se ve que ahora no, ¿quién está poniendo ahí? Pues, ¿Por qué esto no llega a quien tiene que llegar para decir, oye, mira, echar una mano, que nos estamos tirando de los pelos? Porque esta es la situación real a día de hoy con la pandemia. Totalmente. Yo creo que hay dos modelos de gestión sanitaria. Está la oriental, que lo que quieren es conseguir un virus cero, y lo que están haciendo están llevando todas sus políticas sanitarias hacia ese enfoque. Erradicarlo. Que lo matemos, ¿no? Que lo matemos. Ahí está, que no haya que todo el que entra allí le hacen pruebas, o tiene que pasarse 14 días en un lugar determinado. Es decir, hay un modelo de gestión. El occidental, que está enfocado a convivir con hasta que llegue una terapéutica eficaz o hasta que llegue una vacuna. Yo creo que lo fundamental es que el test sea rápido y sea accesible, porque si al final queremos que la economía no se pare y que queremos montarnos en un crucero, pues a lo mejor lo más normal es que tú te hagas un test que tenga un precio asequible y te puedas montar en el crucero. Es que podéis estar en la entrada del puerto, entradas de aeropuertos, en cualquier sitio donde haya aglomeraciones, incluso haciendo de manera aleatoria, si no te lo han hecho durante un tiempo, para poder detectar con la ayuda de rastreadores, etcétera, etcétera. Y mira, la oficina de farmacia, sin desplazarnos de aquí, es que cualquier usuario estamos al lado, tenemos capacidad y tenemos ganas de hacerlo. Nosotros somos cooperantes y entendemos que la legislación pues que se tiene que adaptar, ya no solo con respecto al test rápido, que a mí la verdad es que me hierve la sangre cuando hablamos de eso, porque bueno, yo creo que es fundamental. El otro día me preguntaba una amiga médico, oye, mira, ¿puedes hacerlo como tal? Digo,
no, no puedo. No te sé decir por qué, pero no puedo hacerlo. Pero bueno, ya no solo sobre eso, sino el tener capacidad para afecciones menores que el farmacéutico pueda y queden registrados dentro del sistema sanitario, cambios de forma farmacéutica, cambios de un pañal, pues si a un usuario le recetan la talla mediana y ha engordado y pasa a la talla grande, que tengamos capacidad para hacer un cambio, ¿no? Siempre. Claro, al final yo creo que o medicación que hay de por vida, te quiere decir, hay gente que sabe que renovación, la hipertensión al final yo creo que el sistema de atención primaria está saturado y la farmacia es un recurso que tenemos que optimizar. De España. Sí, ¿esto pasa en otros lugares de Europa? Te quiero decir, en otros puntos de Europa, y si no te digo Europa, también te puedo decir Estados Unidos, en otros países en los que sabemos que existe que son países desarrollados con evolución, ¿la farmacia ayuda? Hombre, sin duda. Es decir, aquí en la oficina de farmacia, diagnóstico hospitalario durante la pandemia sí se hizo algo, no aquí en Ceuta, pero bueno, en otras comunidades sí se llegaron a acuerdos para que el usuario no se tuviese que desplazar al hospital para darle la medicación, sino que se hacía desde la oficina de farmacia. Nosotros en diagnóstico hospitalario lo sacaron de oficina de farmacia. Y creemos realmente que no tiene sentido que esté fuera, que el usuario se desplace cuando estamos capacitados y tenemos la formación y la accesibilidad necesaria, pero ya no solo eso, sino que en Canadá el 49% de la población el año pasado se vacunó de la gripe en la oficina de farmacia. En Francia estamos por encima del 25%, Portugal, Dinamarca, Alemania se está haciendo. A ver, yo no creo que se trate de un problema o de un caso de intrusismo, sino que se trata de accesibilidad. Si los enfermeros y se realizan centros de vacunación y hay de acuerdo para que la vacuna de la gripe llegue a la población, los farmacéuticos encantados de la vida, porque al final no vamos a obtener ningún rédito económico de eso. Lo que queremos es que la gente se vacune y ayudar a ser parte del sistema. Y lo de los test, bueno, yo creo que al final lo que se necesita es que se modifique la legislación. Lo estamos pidiendo desde la organización colegial porque es un sinsentido que no tengamos la posibilidad de hacerlo. Pues muchas gracias, Antonio, porque esto de escuchar test, que luego haya gente preparada que lo pueda hacer y que no se realice, es verdad que nos queda la duda ahí de por qué pasa esto. Bueno, pues vamos a ver qué resolvemos. Pues más o menos, y ya de cara, mirando hacia el futuro, mirando hacia adelante, el entrevistado se ha referido en la dirección que tú apuntabas. Cualquier ayuda es buena y se trata de reforzar cualquier mecanismo posible para luchar contra el virus. Lo que pasa es que yo ahí discrepo. Por ejemplo, él ha hecho una mención a que se pudieran poner las vacunas de la gripe en la oficina de farmacia. Yo entiendo que debe ser la atención primaria, que es su labor, una labor fundamental. Tiene que rescatar esos valores para lo que se creó la atención primaria, que no solamente tiene otras labores como promoción de la salud y todo este tipo de cosas, y tiene que ser una función que entiendo que es de la atención primaria, que debe hacerlo ellos. Lo que sí hay que hacerle, que lo que se ha hecho durante todos estos años es al contrario, es no potenciarla, lo que hay que potenciarla, que además la atención primaria de salud estamos hablando que cuesta poco al sistema, es barato. Han hablado de otros sistemas sanitarios. Estamos escuchando de fondo un sonido de algún vídeo o el sonido no sé, de los compañeros. Os rogaría que pudiésemos eliminarlo para poder abordar ya la recta final de nuestro debate. Que te quiero decir, tenemos un sistema sanitario desde luego envidiable, de los mejores que hay en el mundo. Lo único que durante estos años de recorte, a partir sobre todo año 2012-2013, empezó a recortarse, con aquellos de la crisis económica, no se le han inyectado el presupuesto necesario y ahora está dando muestras en esta pandemia de sus flaquezas. Pero yo entiendo que muchas de estas cuestiones que ha planteado deben de darse y defiendo que sean dadas por la pública. Joaquín. Bueno, pues yo voy un poco discrepar, pero lo que ha hecho mi compañero. Yo creo que España
tiene una oportunidad, está desperdiciando un conjunto de conocimiento que está en las oficinas de farmacia. La carrera de farmacia, será porque a lo mejor yo la he estudiado, la conozco. La carrera de farmacia es una carrera que capacita a todos los farmacéuticos en muchas áreas sanitarias, en microbiología, bioquímica, análisis, con más capacidad que en muchísimas profesiones. Entonces yo creo que es una pena que las oficinas de farmacia y los farmacéuticos que tienen los conocimientos para llevarlo a cabo no se utilicen, porque además las oficinas de farmacia nacen con una vocación pública. No se nos olvide que está regulado por la ley de la farmacia. Es decir, que tú no puedes, igual que tú no puedes montar una farmacia porque supone que una oficina de farmacia tiene una función pública. Una función pública de atención al ciudadano, una función de atención al medicamento, de una regulación del medicamento. Entonces yo creo que ya que son oficinas públicas debemos utilizar esos conocimientos y esos recursos humanos que disponemos para no solo luchar la pandemia, sino también para favorecer la sanidad pública en general, que es lo que está diciendo este señor, que ellos quieren integrarse en el sistema sanitario, que el farmacéutico pueda aportar más de lo que está aportando ahora mismo, y que además hay una gran ventaja y lo tiene, que es la cercanía, y que el farmacéutico tiene una cercanía con la gente que muchas profesiones no tienen. Lo que no es normal es que un farmacéutico con su conocimiento no sea capaz ahora mismo de cambiar un pañal. Es decir, que tú hayas estudiado la carrera, tengas los conocimientos que tengas y no seas capaz, la legislación no te permita cambiar un pañal o no te permita cambiar un medicamento, cuando tú sabes a lo mejor por 1000 cosas, es cierto conocimiento. Pero vamos, que yo creo que es una profesión ahora mismo que podría utilizarse muchísimo más para luchar por la pandemia y para descargar el sistema sanitario. Nacho, tu conclusión final. Pues yo me gustaría hacer mucho hincapié lo que dice la Sociedad Española de Nutrición y Dietética y Endocrinología, que dice que si siempre ha sido importante alimentarnos bien, ahora es más importante que nunca. Que no corramos, que de alguna manera nos alimentemos de comida real, que nos alejemos un poquito de las comidas procesadas, semiprocesadas, no nos van a aportar nada, van a de alguna manera hacer un sistema inmunológico deprimido, y que deberíamos, igual que como dice Joaquín, utilizar las farmacias. Los dietistas, nutricionistas, no solo estamos para poner delgada a una persona que esté gordita o una persona que esté muy delgada y quiera coger peso, también estamos para hacer menús sanos, equilibrados, que los pueda tomar cualquier persona con una patología determinada, y que podemos ayudar en muchos ámbitos que no se nos utiliza. Y es una pena, porque estamos para muchas más cosas que no solo poner dietas de adelgazamiento. Bueno, pues para terminar queremos mirar con esperanza al futuro, después de haber aprendido algunas cosas interesantísimas con todo lo que nos han contado nuestros tres invitados, especialistas en sus distintos ámbitos. Y lo queremos hacer con un vídeo que han elaborado personajes muy destacados de la sociedad española, que se ha hecho viral, que corre por las redes sociales y que precisamente insiste en eso, en la grandeza de un país llamado España. Estoy seguro de que cuando pase todo esto estaremos más preparados que nunca. Preparados para volver a ser ese país al que vinieron 84 millones de personas el año pasado. 84 millones. ¿Y sabes por qué vinieron? Porque España es uno de los países más seguros del mundo. Hombre, y también por nuestra gastronomía, ¿no? Nos gusta comer bien. En España comer es cultura, comer es un derecho. Por eso somos una primera potencia mundial en gastronomía. Un país competitivo, un país abierto, un país diverso. Un gran país para invertir y un gran país para visitar. Un país con centros de investigación e investigadores que están entre los mejores del mundo. Por eso nuestra sanidad pública está entre las mejores del mundo. España te espera con la misma luz, la misma pasión y la misma vida de siempre. Para conquistar una cima, lo más importante es querer hacerlo. Y este país quiere. Porque en este país nunca damos un punto por perdido. ¿Y sabes por qué? Porque somos luchadores. Créeme, sé de lo que hablo. España es diversa. España es tolerante. Y es de todos. Pero sobre todo, en España sabemos disfrutar de la vida. En eso también somos campeones del mundo. Seguimos siendo lo que siempre hemos sido. Un país en el que se puede confiar. Por cierto, en España usamos la palabra sure también cuando queremos decir safe. Por algo será.
Este partido se juega en todo el mundo. Contad con nosotros. Juntos lo ganamos seguro. Pues seguro que sí, que lo ganamos seguro, que saldremos más fuerte de todo esto. España, por supuesto. Gracias a los tres por haber estado de nuevo con nosotros y a todos ustedes hasta el jueves que viene. Adiós.